¿Es un solo? Hola, bueno, ya estamos todos. Buenos días. Buenos días a todos. Soy Lucila Binocur, miembro de APA, y tengo el gusto de conducir esta mesa. Quiero agradecer a la Secretaría Científica, a Cristina Rosas de Salas, a Cecilia Moya, que hicieron posible este encuentro. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Fernanda Magallanes. Escucha. Fernanda se dedica al psicoanálisis. Su práctica laboral se divide entre la clínica psicoanalítica privada en la Ciudad de México y la docencia. Fernanda es doctora en filosofía, arte y pensamiento crítico por The European Graduate School y maestra en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos. Es autora de los libros ¿Qué quiere una mujer?, Lo femenino en psicoanálisis y The Psychoanalysis, The Body and the Oedipal Plot. El día de hoy presentará un trabajo titulado Problemáticas en torno a la diferencia sexual, de Eros a la trama edípica y el masoquismo erotopolítico. Nos acompañan y estarán en diálogo con ella dos colegas de la casa, Marcelo Tollos, miembro titular de APA y de IPA, y Alejandra Bersner de Maruco, miembro titular de APA, IPA y editora de la revista de psicoanálisis. Karina Guterman estará a cargo de la coordinación de redes y levantando las preguntas y comentarios que aparezcan en las formas. Bueno, no me quiero extender más con las presentaciones porque contamos con un material muy rico y supongo que se dará un diálogo muy interesante. Así que largamos con el trabajo de Fernanda. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar en APA. Ya había estado en el Congreso Polimorfismos 1, entonces si alguno de ustedes estuvo ahí, quizás escuchó parte de lo que presentaré hoy, porque había expuesto acerca de Edipo, el trabajo que yo había hecho en psicoanálisis de Body and the Oedipal Plot, que fue mi tesis doctoral y después la convertí en libro. Ahora lo que me interesa es hacer, en este tiempo he avanzado en otra investigación subsiguiente y parte de esa investigación ha sido en torno al tema de Eros. Esta investigación, si quieren buscarla de manera completa, está en revista Caliban en el próximo número, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora les voy a contar un poco qué voy a hacer y voy a leer mi trabajo hasta donde llegue, ¿no? Porque como les comentaba, traté de resumirlo lo más posible y entre más y más resumía, nunca pude alcanzar a lograr que sean 20 minutos. Entonces, voy a participar los 20 minutos en lo que pueda exponer y después, al momento de las preguntas, será que quizás complete parte del trabajo, ¿no? Eh, de manera hablada, explicada, o tratando de transmitir las ideas que he trabajado. Quiero hoy trabajar cómo es que Freud, al hablar de Edipo y de Eros, incluye estos conceptos dentro de un programa cultural. Ese que, como conocemos, está en malestar. Plantear y rastrear cómo es que este corresponde a los ideales de familia heteronormativa e intercambio de mujeres a servicio del Estado, para pensar juntos y colectivamente cómo salir del impas que el malestar cultural produce en la teoría psicoanalítica cuando no es pensado críticamente, así como las consecuencias que ponen un tope a la sacudida de esos ideales en las prácticas derivadas de la teoría psicoanalítica. No quiero decir que todo el psicoanálisis esté impedido por tal impas, sino que es esto lo que pone traba mortífera en el sentido de repetición en nuestra práctica, como una práctica que puede ser politizante y revivificante. Y en tanto el trabajo del analista es trabajar con lo mortífero, hemos de avanzar en afrontar los impases de las partes de la teoría que han sido normativizadas y que desfavorecen la vivificación del sujeto en el mundo. Edipo y Eros, a las manos de un programa cultural, fueron motivos que quedaron como universalizados, como un camino reiterado y universalizable.
En Caliban hice un trazo del concepto de eros y erotismo en la obra de Freud. A lo largo del trabajo me encontré con la influencia que Wilhelm Steckel y Sabina Spielrein tuvieron en la complejización de Eros y de la teoría pulsional, de tal modo que Freud, quizás influenciado, hizo un cambio en su teoría con respecto a Eros como fuerza sexual y la problematizó en su mezcla con la muerte. A lo largo del texto, argumentó cómo es que Freud deja claro que el continuo armado del cuerpo erógeno es el de un cuerpo históricamente limitado por su memoria en un formato discursivo cultural. Así, el erotismo del que Freud comienza a hablar hace una articulación psicopolítica. Podemos pensar a Eros como fuerza sexual y erotismo como los derivados de dicha fuerza cuando está en el entramado psíquico, es decir, cuando está significada. Tal erotismo es ya político. El cuerpo psíquico es un cuerpo en un proceso erótico continuo, es un proceso de corporizar eróticamente, y en ese proceso Eros y Tánatos no dejan de mezclarse en manifestaciones de destructividad insuperables, y a veces más y a veces menos, protegidas de la rapidez con la que la muerte actúa. Es por eso que me es importante revisar el tema. ¿Es la destructividad que el aparato cultural tiene en sí insuperable para el aparato psíquico? ¿Qué agencia puede tener el sujeto? ¿Qué agencia tiene la psicoanalista en el movimiento del campo cultural? La situación del cuerpo como un proceso erótico hemos de pensarla críticamente en el psicoanálisis, pues tal proceso erótico ha quedado descrito en una trama, Edipo. Y sin embargo, sostengo que el erotismo circunscrito a esa trama, al ser un proceso erotopolítico, es decir, en una no separación del cuerpo con la cultura, es epocal y puede modificarse. Edipo ha sido la trama del sistema sexo-género, la trama de distribución de la diferencia, en términos de lo que la cultura inflige, de las vías que el erotismo toma por fuerza de un masoquismo erotopolítico. ¿Qué salidas entonces existen cuando el cuerpo está circunscrito al mundo a través del masoquismo erotopolítico que une al cuerpo con el mundo? Así, a continuación haré un breve resumen de mi investigación en la lectura de Freud y las posibilidades que podemos encontrar a través de propuestas de Butler, Rubin y Wittig. Esta parte si es que llegamos ahí, ¿no? En mi lectura de Eros a través de las obras completas, me he dado cuenta que hay un periodo inicial en el que Freud menciona la palabra Eros sin conceptualizarla. Este va de 1895 a 1910 y que esta era común en el léxico analítico, aunque no se publicara acerca del concepto como tal en psicoanálisis, o al menos no exista registro de esto en el PEP-Web. Y luego un periodo a partir de 1920 en el que Freud hizo un trabajo conceptual. En 1920 trabajó sobre el problema pulsional de Eros y su vínculo erotopolítico, sin llamarlo así, así le estoy llamando yo, ¿no? Y a partir de entonces, hasta 1939, se enfoca en esto pensando también a Eros como un programa cultural. Ese trabajo al que llamo con respecto a tal concepto posterior dentro de la obra de Freud y que trabaja a Eros como pulsión y también como programa cultural y que abraza su desarrollo teórico de Eros como concepto, está principalmente contenido de manera especulativa y fragmentaria en Más allá del principio del placer, en El yo y el ello, en El problema económico del masoquismo, en El porvenir de una ilusión, en Esquema de psicoanálisis y en Moisés y la religión monoteísta. Fernanda, Resulta, discúlpame, te puedo pedir que hables un poquito más pausado porque tiene muchos conceptos el trabajo y no los queremos perder. sí, claro. Gracias. Resulta fundamental decir que el trabajo que comienza a hacerse a partir de 1920 en Más allá del principio del placer está profundamente influenciado por las ideas de Spielrein con respecto a Eros y Tánatos en su texto La destrucción como origen del devenir. Su trabajo es un desarrollo teórico pleno y estructural para el psicoanálisis en torno a la relación en tensión que la muerte mantiene con Eros. Por la extensión del trabajo no podré detenerme en la obra de Spielrein, pero avanzaré en Freud. De querer leerlo completo, les decía, está en Caliban. Mientras abarcaré aquello de Eros que hoy nos compele. Es a partir de Más allá del principio del placer que Eros
que aparecía solo como palabra en mención, como una fuerza de vida y de la que podíamos deducir su significado, como lo sexual, la vida en sí o una fuerza que todo lo une, aparece ya como concepto equivalente a pulsiones de vida, que incluye a partir de entonces las sexuales y las de autoconservación, opuestas a las de muerte, que tienden a la de muerte que tiende a desligar. Si bien estas son opuestas, Eros trabaja en mezcla con la pulsión de muerte, Thanatos, a menos que se encuentre en una lucha cabal contra la muerte misma en el ello. Porque Freud va a sugerir en el yo y el ello, ¿no? Que el único lugar donde, o único espacio en donde Eros actúa de manera libre es en el ello, ¿no? Eh, y ahí intenta ligar representaciones y huellas de la memoria, pero Freud nos va a decir, ahí donde Eros actúa de manera libre, la muerte para él siempre impera porque tiene una función de desligar. Y en ese sentido, para él, pese a que en el ello sea el único lugar en donde eh, Eros se encuentra de manera libre y no necesariamente ligada a la muerte impera, ¿no? Y entonces tenemos un problema porque ¿qué es pensar la vida, ¿no? Y cómo la pensamos. Y entonces Freud, voy a poner toda la propuesta de Freud alrededor de cómo está mezclada con la muerte. Desde 1920, sadismo y masoquismo adquieren un lugar renovado dentro de su planteamiento. La autoconservación se echa a andar por vía del masoquismo erógeno, que funda el yo cuerpo y lo adscribe a la cultura, siendo su fuente una sádica destructiva volcada hacia sí. En ese sentido, podemos decir que Eros, en mezcla con Tánatos, es fundacional de aquel que queda sujetado a la cultura. Al mismo tiempo, Freud explica que la libido coincide con el Eros de los filósofos y poetas. Así, no queda reducido a la romantización de una fuerza de vida que incluye los valores morales que las fuerzas conservadoras de una cultura le quieran adjudicar. Pero nos encontramos con una trampa, pues cuando Eros se liga con los efectos de su represión, nos va a decir Freud, genera como sustituto la tendencia al perfeccionamiento, que incluye dichos valores morales, tendencia que coincide con aquel Eros de los filósofos y de los poetas. Así, cuando se habla de ese Eros que se liga con los efectos de su represión, podemos deducir que al ser efectos de represión en ligazón, se está hablando ya de significación. Entonces aquí Freud tiene como dos posturas, ¿no? Primero un Eros que está desligado y luego Eros va a comenzar a pensarlo siempre ligado a la muerte y en ese sentido ya en una significación cultural y política, porque va a tener que ver con su retorno eh, y en el erotismo lo que podamos entender de Eros. Es confuso porque Freud va a utilizar Eros a veces como si estuviera hablando de erotismo, ¿no? Entonces, voy por partes. Así, cuando se habla de ese Eros que se liga con los efectos de su represión, podemos deducir que al ser efectos de represión en ligazón, se está hablando de significación. Todo proceso de significación es erotismo, un derivado de la mezcla Eros y Tánatos y los efectos de su represión. En el caso del perfeccionamiento, se trata de una significación erótica específica, de un filtro ya domado y domesticado que tiene efectos. Siguiendo este paso lógico que hago ahora, entonces los efectos de la represión encaminan o pueden encaminar al Eros en cierto erotismo por vías específicas de significación. Un problema a pensar es que el erotismo en psicoanálisis haya sido pensado como significable de manera normal por las vías de una trama, que es la trama edípica. Antes de más allá del principio del placer, Freud piensa la pulsión sexual sometida al principio del placer, a la descarga, pero es a partir de este texto de 1920 que la adscribe al principio de realidad. A partir de esto, la muerte en su estado puro es la que tiende a la descarga inmediata, y tal descarga implica la no ligadura de representaciones, la no investidura, la ausencia de trama, la ausencia de proceso de significación. Así, la demora adquiere un papel que apoya el proceso de significación,
un proceso en el que la descarga no necesariamente ocurre hacia un objeto sexual de manera inmediata o en la formación de una trama, sino donde el cuerpo propio puede ser tomado como el objeto mismo de la descarga, echando a andar un proceso de significación del contorno del cuerpo. Esto es un proceso de corporeización. Recordando, ¿no?, que para Freud nacimos sin yo, ¿no? Este se hace, y en ese sentido, este proceso erótico es el que forma el cuerpo, y lo que estoy planteando es que es un proceso erotopolítico, y así el cuerpo pues nunca está desligado de lo político, ¿no? Si bien esta noción ya había sido descrita por Freud en el proyecto de psicología 1895, 1900, sí, cuando pensaba la recarga en la imagen del pecho perdido, o en tres ensayos de la teoría sexual 1905, al introducir apenas el término de masoquismo erógeno, no es sino hasta este texto de 1920 que la idea se desarrolla mucho más plenamente, ligada a un eros pensado como pulsión de vida, que está mezclado con la pulsión de muerte, y que en repetición busca un continuo retorno a un estado inorgánico a través de un camino circular o en circuito. Entonces, Eros ya está involucrado en esa repetición. Así, la manifestación de la pulsión de muerte visible, escuchable, accesible, es la repetición, y en su mezcla con Eros, en tanto inviste al menos un objeto sexual que se ha de repetir. Tal repetición encuentra vías de significación y es más o menos repetitiva dependiendo de la forma en que la muerte en su mezcla con la vida actúe en su retorno, en su proceso erótico. Es decir, el erotismo es un proceso de significación que encuentra vías de significación. Estas pueden ser unívocas si son repetitivas. Y ahí es que hemos de detenernos, porque nos sienta las bases para una crítica de Edipo como la vía de significación que describe una norma cultural que tiene desde su estructura malestar. ¿Por qué habría entonces de considerarse una vía de significación esperable para algunos psicoanalistas? ¿No tendría el psicoanálisis que hacerse cargo de un trabajo de desmontar tal trama si por lo que apostamos es por la vida? La repetición puede resultar más o menos diferente en tanto que se diversifiquen las ligaduras, es decir, las vías que la energía psíquica tome en los procesos de significación erótica. Es Eros que desde 1920 es conceptualizado de lleno como una fuerza que tiende a la ligazón, a mantener unidades orgánicas vivas, incluso células del soma, como lo piensa Spielrein, autoconserva en tanto que previene la descarga al recargar en su propia memoria, en su aparato psíquico, en su cuerpo. Y si bien en el texto Freud llama a Eros una fuerza que cohesiona al mundo, se puede subrayar que sus ideas sugieren que, en su versión autoconservadora, cuestiona al cuerpo mismo, e incluso le pone en el riesgo de no conectarse con el otro. El postulado así añade la dimensión de un eros asociado al narcisismo, al carácter de caracterizar al propio cuerpo y la manera en la que representamos el mundo y nos vinculamos con él a partir del narcisismo. En torno a esa vuelta a uno mismo, es decir, catequizar al cuerpo propio, Freud explora de una nueva manera el masoquismo como un placer agregado en una fuerza de vuelta, pese a ser displacentera, en el sentido de que la recarga del cuerpo es de energía, de que recarga el cuerpo de energía. Es una búsqueda repetitiva que genera un exceso, y sin embargo ese exceso generado por un masoquismo estructurante, que es erógeno, es el que protege del sadismo y el que se encarga de propiciar significación. Por ejemplo, en su texto, el juego repetitivo de su nieto, siendo un niño, con un carretel, es el que le brinda una imagen propia de su cuerpo de niño y del cuerpo de los otros. Recordemos, ¿no?, esa nota al pie de página donde ya este pequeño Hans, este niño que juega al carretel, ya no avienta el carretel, sino que ahora se observa en el espejo, se aparece y se hace desaparecer, ¿no? Es un proceso que va por el lado de corporeizarse.
Esto lo hace así en lugar de brindarle el placer de aventar literalmente el pecho, madre, papá, lo que quiera que signifique eso que aviente en la guerra, del que quisiera deshacerse por haberse ido. Eros tiene una fuente sádica en su manifestación autoconservante. Muchos años después, en Esquema de Psicoanálisis, Freud especifica cómo es que el masoquismo, tanto erógeno como en la fundación del superyo, es un peligro que el ser humano toma sobre sí en su camino de desarrollo cultural. No hay modo de subsistencia ni de adscripción cultural si no es dirigiendo esa destructividad sobre sí mismo, porque Eros en su debate entre preservar al otro o preservarse a sí, se mezcla con la pulsión destructiva y ésta se revierte en sí. Así, una parte de destrucción permanece en el interior y ésta se conduce por vías en circuito hasta el cese de la vida del organismo. Alejandra, disculpa, me están pidiendo, Fernanda, están pidiendo si podés leer un poquito más lento. Ah, ok, de nuevo intento pausarme. Estoy muy emocionada y entonces empiezo a hablar rápido. Una disculpa. Podemos inferir que en Freud la muerte del organismo humano es una muerte entendida como causada por la pulsión de muerte y no un acontecimiento. Se trata de la tendencia del organismo a morir por la destrucción misma que permanece en su interior, en el intento repetitivo y desgastado de Eros de autoconservarse. Asimismo, el hecho de que subraya que es un peligro tomado en el desarrollo a su camino cultural abona a la idea de que Eros, en su mezcla mortífera, formatea una modalidad de erotismo que se adscribe en repetición a las tendencias que son destructivas de la cultura. O sea, pensemos ese problema tan grande, ¿no? Porque hay destrucción adentro y porque el organismo tiende a, para ser humano, significa siempre dentro de un erotismo que le adscribe una cultura y pensemos en qué cultura vivimos. Bueno, tenemos problemas en general, ¿no? Hay malestar cultural, ¿no? Entonces es un problema importante, es un problema interesante para el psicoanálisis, pero también para el activismo, para aquellos que nos interesa el cese de la guerra, para aquellos que nos interesa la paz, el cese de la violencia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar críticamente de qué se trata esa destructividad que tiende a repetirse. Diciéndolo en otras palabras, el continuo armado del cuerpo erógeno es el de un cuerpo históricamente limitado por su memoria en un formato que es discursivo y cultural. Por eso yo insisto tanto, ¿no? En esta parte claro, es importante lo político para el psicoanálisis, ¿no? Porque incluso el cuerpo mismo, el cuerpo que está planteando Freud es un aparato somatopolítico, ¿no? Y en ese sentido, quienes ejercemos el psicoanálisis no nos podemos deslindar de eso. Con el sadismo, la pulsión de muerte resulta expelida en modo de sadismo si y solo si es por conservar la vida. Y si ceder a entregar al otro y reservarse de su sadismo, es por conservar al otro. Con esta idea, Freud, de manera retórica, nos pregunta en más allá del principio del placer. ¿Cómo podríamos derivar del eros conservador de la vida la pulsión sádica que apunta a dañar al objeto? No cabe suponer que ese sadismo es en verdad una pulsión de muerte apartada del yo por el esfuerzo y la influencia de la libido narcisista, de modo que sale a la luz en el objeto. Así Freud abre el problema de la insuperabilidad de la destructividad, en donde la posibilidad frente a esta, para él, es simplemente demorarla. O sea, ¿qué se hace con la destructividad? Para Freud, demorarla, ¿no? ¿Será, no? Un poco por ahí va mi pregunta. ¿Será que esa es la única respuesta? ¿Qué hay de ese eros que Freud describe en el yo y el ello que sí está libre, ¿no? Que sí está libre, pero que para él, bueno, acaba siendo comido por la muerte? ¿Cuáles son las posibilidades de vida que podemos pensar? Bueno, por ahora me adscribo a seguir con lo que Freud dice, ¿no? Y desde ahí tratar de pensar algo. Bueno, vamos a ir redondeando. Dejo un minutito para que puedas redondear tus ideas y después pasamos al diálogo.
Maravilloso. Entonces, a este masoquismo del que yo he estado hablando, eh, que Freud habla como un masoquismo erógeno, yo le voy a llamar erotopolítico, en el sentido de que es por vía del masoquismo erógeno que la carne humana se humaniza, la carne se humaniza, ¿no? Pasando a ser cuerpo, y el erotismo siempre es erotopolítico, en el sentido de que siempre hay una conexión cultural. A lo largo del trabajo, puedo enviárselos después si quieren, hago una conexión entre cómo Freud en diferentes textos a partir de 1920 va hablando de diferentes tramas en las que Freud se mete en una bronca, ¿no? Porque él lo que va a decir es que Eros, por ejemplo, es la fuerza que lleva a que un hombre quiera poseer a su mujer, por ejemplo, en algún momento lo dice y Ananké la fuerza que lleva a la fuerza de trabajo. Y entonces, de alguna manera, ese Eros que nos pone como vida, ya lo está poniendo en una articulación psicopolítica que tiene que ver con un programa cultural muy específico, que tiene que ver con la modernidad, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajar y trabajar, y que tiene que ver con el servicio de las mujeres para el Estado, ¿no? El intercambio de mujeres. Esto yo quería articularlo con las ideas de Rubin, porque hace una crítica interesante a Edipo. Para mí, Freud, al hablar de Edipo como una trama que es un shibboleth, de que cualquier psicoanalista que se escape de ese shibboleth no puede ser llamado psicoanalista, habla ya de lo repetitivo que se convirtió entonces, desde entonces, Edipo como un descriptor de lo que ocurre en el aparato psíquico e incluso como una modalidad que nos ayudaría de alguna forma para él a entender como, o para los psicoanalistas después, entender la estructura del sujeto, ¿no? O sea, Edipo sería eso que estructura al sujeto, pero si nosotros pensamos ya que el masoquismo erotopolítico está constreñido a esa historia cultural, a esa memoria cultural, Edipo también lo está, ¿no? Y a mí lo que me interesa es problematizar cómo es que eso es una trama, es una vía específica de significación y que esa trama, que es la edípica, pareciera que fuera lo esperable para algunos psicoanalistas, pero si nosotros leemos, por ejemplo, a Gail Rubin o a Monique Wittig, nos damos cuenta que esa trama es la base del pensamiento heterosexual y de la diferencia sexual pensada como diferencia hombre-mujer solamente. Y entonces, en ese sentido, me parece que es interesante desmontar la trama, no porque no aparezca en los pacientes, aparece, sí aparece, ¿no? Sino sino para ver cuáles son las distintas posibilidades de vida que no quedan constreñidas a una vía específica del masoquismo erotopolítico, que es, por ejemplo, Edipo, ¿no? ¿Y por qué? Porque también la cultura cambia, los procesos de significación cambian y me interesa también cómo es que el sujeto tiene agencia en eso y cómo es que el psicoanalista tiene agencia a la hora de escuchar, por ejemplo, cuestiones edípicas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Entonces, bueno, cierro con esto. Es la idea redondeada y gracias. Bueno, muchas gracias Fernanda por la exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo Toyos, que lo tenemos aquí. Trabajó sobre lo que vos escribiste. Hola, bueno, buen día. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y también con Fernanda, que nos hemos encontrado ya en FEPAL, en el último congreso de FEPAL, intercambiando cosas muy interesantes, conectadas con lo que ella nos trae hoy también. Así que bueno, un gran gusto poder volver a intercambiar con ella. En esta oportunidad, a propósito de una nueva presentación suya acerca de cuestiones que de manera muy documentada y muy seria viene investigando desde tiempo atrás. Quiero hacer una aclaración acá. Nosotros tuvimos a disposición dos textos de Fernanda, que los leí detenidamente, y que tienen y no tienen que ver, porque ella tomó otro rumbo en lo que nos presentó, pero seguramente hay conexiones y puntos de contacto, espero que bastantes, entre los que yo voy a decir y lo que ella nos ha traído, ¿no? El trabajo de Fernanda viene enmarcado por significantes muy fuertes de la época, como feminismos, igualdad de derechos,
movimientos identitarios, entre tantos otros indicadores de las saludables revueltas sociales y culturales que distinguen a nuestro tiempo. Fernanda propone que la herramienta psicoanalítica, y esta es una afirmación fuerte, debe ser revisada en sus fundamentos para que podamos entender y ayudar a estas nuevas subjetividades. O quizás no tan nuevas, diría yo, en la medida en que el closet se abrió para mostrar lo que existía sojuzgado y violentado desde mucho tiempo antes. En este punto estaría de acuerdo con Fernanda, pero con una salvedad. Dicha revisión que ella propone depende de cada psicoanalista, de su forma de entender y practicar el psicoanálisis, mucho más que de una supuesta teoría unificada o unificable, como esperanza que ella nos trae, reformada, corregida y aumentada. No podemos descartar que haya psicoanalistas que aún hoy hagan una lectura de las presentaciones de la clínica con el sesgo de un binarismo ingenuo y una certeza acerca de lo que decimos cuando usamos el par masculino-femenino como si se tratara de una evidencia empírica. Tampoco se pueden discutir las características patriarcales de Sigmund Freud y de tantos de sus seguidores y discípulos eminentes. De allí a considerar al psicoanálisis como heteronormativo, hay un salto epistemológico que debe ser advertido y considerado a la luz de las lecturas del texto freudiano que estamos obligados a hacer como psicoanalistas de cada tiempo histórico. Freud no escribió de una vez y para siempre, sino que es un texto sujeto a relecturas permanentes. A propósito de masculino y femenino como un par que lo tomamos a veces como una evidencia empírica que no lo es, en 1966, en el seminario El objeto del psicoanálisis, Lacan advertía a los alumnos: en Freud, decía Lacan, se habla de todo, de actividad, de pasividad, de todas las polaridades que quieran, pero nunca de masculino-femenino, porque no es una polaridad, y porque además, como no es una polaridad, es completamente inútil hablar de esa diferencia. Entonces, comparto las preocupaciones de Fernanda sobre la orientación que ha seguido el psicoanálisis, pero no creo que se trate de revisar sus fundamentos freudianos, sino de seguir volviendo a ellos para estar un poco más a la altura del eros que depositó en nuestras manos y que es el trabajo que tan minuciosamente nos desarrolló recién Fernanda. Una necesidad de cambio de rumbo en este sentido ha sido señalada por muchos, pero rescato sobre todo a Jean Alouche hace ya más de 20 años. Psicoanálisis se practica mayoritariamente siguiendo el vector goce-deseo, o bien placer, que sería una versión atemperada del goce sexual, realidad, en otro esquema referencial. No nos hemos desentendido del camino inverso, y acá creo que hay una coincidencia con Fernanda. No nos hemos desentendido del camino inverso, el de un deseo irremediablemente imposible que da lugar al goce o a los goces del sujeto. Deberíamos ser expertos en eso, en el asunto sexual del goce, ya que trabajamos con la transferencia y con el síntoma, y nuestros instrumentos de la cura, con ellos el sujeto también goza. Es interesante que en este desinterés relativo sobre las cuestiones del goce sexual que nos ha acontecido a los psicoanalistas, haya algunas cosas obviamente que van en otro sentido. Por ejemplo, Recalcati va a dar una conferencia en APA la semana próxima que se titula El goce sexual, y también mencionaría acá el reciente libro de Mirta Goldstein, Transformaciones, en donde hace unos desarrollos interesantes al respecto. Entonces, una primera pregunta para Alejandra. ¿Cómo ves el problema? Perdón, para Fernanda. No, me quedó el lapsus, me contagié. Perdón. ¿Cómo ve el problema, Fernanda, del impedimento de pensar el síntoma en los trabajos de los Gate and Levian Studies y en general en las propuestas de todos los actores políticos y teóricos de los movimientos LGTBQ, etc.? Cuando digo la dificultad de pensar en síntoma, digo que cualquier
intervención en el sentido de, en determinados relatos y presentaciones, ubicar un síntoma, corremos el riesgo a esta altura de los acontecimientos de ser acusados de patologizar identidades, subjetividades. ¿Acaso es una posición erotopolítica que se basa en certidumbres identitarias, como nos conversamos con Rudinesco hace poco en APA, que con el tiempo podrán también ser desconstruidas? Es decir, es una situación epocal donde tenemos que poder tolerar el énfasis con que se sostienen posiciones identitarias y subjetividades, porque es el signo de la época, y además yo pienso es la manera en que estas subjetividades y grupos minoritarios pueden hacer escuchar su voz. De todos modos, creo que se abre un tiempo y una esperanza de que también estas posiciones puedan ser desconstruidas con el tiempo. ¿O acaso se trata de modos de gozar más allá del síntoma? Esto lo dejo como una pregunta, evidentemente es complejo. Con respecto a la narrativa, que es otro significante fuerte en los desarrollos de Alejandra, el psicoanálisis ha dado... Otra vez, perdón, de Fernanda. Me vas a matar, Fernanda, me vas a matar. Bueno. El psicoanálisis ha dado lugar a Yo numerosas... también te voy a matar. Pero... No, a vos te estoy haciendo como un homenaje. El psicoanálisis ha dado lugar a numerosas narrativas, en alguna medida dependientes de los colectivos epistémicos que suelen llamarse escuelas. Tales desarrollos, también llamados teorías, son más o menos ambiciosos y siempre descuidan, en cierta medida, aquella advertencia freudiana sobre la tentación de las cosmovisiones psicoanalíticas. Toda narrativa parte de supuestos teóricos más o menos complejos. Cuando ellos adquieren determinada organización y coherencia interna y fundan un campo con cierta autonomía, con límites que se pueden trazar, con una fecundidad en la generación de saber, una poiesis epistémica, digamos, podemos denominar a esos supuestos mitos, siguiendo obviamente la concepción de Lévi-Strauss sobre los relatos fundadores. Lo que Fernanda denomina narrativa edípica es sin duda la más consistente y popular de las mitologías psicoanalíticas. Hay otras, por ejemplo, la metapsicología, que Freud llamaba nuestra bruja, en varias ocasiones, pero también Narciso, el padre totémico, incluso el mismísimo Tánatos, al que Lacan calificara como fábula freudiana. Lo que Agamben llama historia es el producto de un peculiar cruce entre lo heredado por medio de la lengua, en que cada sujeto es introducido, y las elaboraciones subjetivas posibles a partir de los acontecimientos traumáticos singulares. Es decir, los cruces entre lo semiótico y lo semántico, según Agamben lo toma de Benveniste. Es en el campo de la clínica donde cada analista aprende que su tarea es la de desmontar narrativas. Para eso debe comenzar por hacerlo con las suyas propias, evidentemente. Dice Fernanda, en uno de los trabajos que he leído, la trama edípica se convirtió en la narrativa inconsciente por excelencia con la que un psicoanalista interpreta. Creo que a este problema, porque si esto fuera así sería un problema, se refería Borges alguna vez alarmando a los que lo escuchábamos ofendidísimos cuando definió nuestro querido psicoanálisis como la rama erótica de la literatura fantástica. El analista puede llegar a describir, esto también dice Fernanda, puede llegar el analista a describir un cuerpo como abyecto o no inteligible para reafirmar su propia existencia como psicoanalista. Digo yo, ¿cómo asume así un analista la herencia freudiana del descubrimiento del cuerpo erógeno? Primer cuerpo disidente, digo yo. ¿Cómo puede una disciplina como el psicoanálisis, fundada en el develamiento del inconsciente, rechazar lo que llamamos salir del closet, cuando todo el tiempo estamos diciendo que el paciente diga lo que tiene para decir? En cierto sentido, salga de su closet. Creo que Fernanda advierte el riesgo de impulsar nuevas cosmovisiones. Lo advierte en su propio texto. Estemos creyendo por las fallas de nuestras narrativas poder acceder a una narrativa omnicomprensiva. Dice por allí, no sostengo
que la creación de una nueva trama o narrativa pueda representar a todos los cuerpos. Esto a mí me alivia, ¿no? Que no pretendamos una narrativa que incluya a todos los cuerpos. Ahí hace una interesante subraya que se inclina más por el desarrollo del mito de Edipo en Colono y no en toda la primera parte del mito. No hay analista si no hay escucha de cualquier singularidad, más allá del principio del placer que otorgan las teorías. Entonces, otra pregunta sería, ¿cómo evitamos la cosmovisión en una nueva narrativa? ¿No estamos suponiendo un otro del otro para el discurso psicoanalítico? ¿Un garante de omnicomprensión? Esta es una pregunta que me gustaría. ¿Tengo tiempo? 3 minutos. Ok. Algo sobre, también un concepto que ella desarrolla, hospitalidad, y que me interesa mucho por lo que me interesa plantear sobre la función social del psicoanálisis. El psicoanálisis en tanto disciplina del sujeto se funda en una discursividad que trata de discernir la paradoja del inconsciente, es decir, la necesidad de las palabras para transmitir lo intransmisible, o de las narrativas, como dijimos, para prescindir de ellas en el momento oportuno, el preciso momento de apertura del inconsciente. En tal sentido, el psicoanálisis no tiene función social alguna. En rigor, no tiene función alguna que no sea la que pueda cumplir para tal sujeto. Esto no quiere decir que la inteligibilidad del psicoanálisis, el psicoanálisis inteligible que nos requiere la cultura, nos requiere un psicoanálisis inteligible, no opere sobre los otros discursos y sobre la dinámica de las sociedades. Antes bien, en las grandes revoluciones de la cultura, como decía Lacan, se deja ver siempre su estilo, o tenemos la oportunidad de que se deje ver el estilo del psicoanálisis para interpretar esas revoluciones de la cultura. Es mucho más el aporte que el psicoanálisis ha hecho para la liberación de las subjetividades que la coerción que ciertas prácticas de ciertos analistas han podido provocar. Si la disciplina psicoanálisis no tiene, como afirmo yo, ninguna función social, no ha de decirse lo mismo de las comunidades de analistas, de sus instituciones. Estas sí están inscriptas en un tiempo y en un espacio político, por acción o por omisión, tienen una incidencia social. Es un problema de los analistas hacer que esta incidencia vaya en el sentido que quiere Fernanda y que comparto en un todo. Ejemplo de esta presencia institucional en lo social, me viene ahora al recuerdo un comunicado que recientemente sacó Abdeva sobre un polémico cierre de salas en el Hospital Melchor Romero de La Plata, y en donde se expiden directamente sobre ese... Me queda muy poquito, ¿puedo terminar? Pienso que el desarrollo de las ideas psicoanalíticas, por cierto, muy alejadas de los determinantes epocales de la obra freudiana y mucho menos de sus fundamentos, nos dan elementos suficientes para reformulaciones necesarias. Delimitan un campo, no puede ser de otra manera. Usan herramientas conceptuales específicas. Sin ellas, el campo pasaría a ser el del vecino y no el nuestro. Sobre Eros y la política, y este concepto tan fuerte, impactante, intrigante y al mismo tiempo atractivo que nos trae de masoquismo erotopolítico Fernanda. Para concluir, la polémica histórica del movimiento feminista entre su lucha por la igualdad de derechos y la relación con los movimientos derivados de las identidades sexuales, entre la política tradicional y la erotopolítica, la cito a Fernanda, no puede ser ignorada por los psicoanalistas, que deben estar a la altura de la subjetividad de su época, de esta época. Esto no implica que deban modificar sus herramientas, en tanto no se modifica su uso, y su uso es escuchar la singularidad del deseo de cada sujeto o movimiento de sujetos, grupos, comunidades, liberar en la medida de lo posible las ataduras nocivas de sus fijaciones de goce, hacer más transitables aquellas que no son constitutivas, que son constitutivas. Quiero decir, algunas fijaciones de goce son constitutivas y hay que hacerlas más transitables. Quizá no las podamos modificar. En suma,
poner en funcionamiento lo que Lacan llamó deseo del analista, y lo que yo llamaría caídas de las narrativas que lo coercionan, dando lugar a la transmisión de su estilo de sujeto intransferible. Nada más. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Alejandra. Alejandra, la original Perdón. de la casa. Bueno, perdón, que Perdón, no puedo estar Alejandra. presente. No, Perdón, Fernanda. es un honor que me hayas confundido con Fernanda, pero bueno, soy yo. Y les pedía disculpas por no poder estar ahí, estoy un poco engripada, con fiebre, bueno, y me parecía que mejor quedarme acá. Pero no quería dejar de participar. Como dijo Marcelo, yo leí 4 textos de Fernanda, ¿no? Los 2 que mandó primero el viernes, el que está publicado en el libro de Polimorfismos, y este texto último que mandó y leyó recién. Entonces, bueno, como que las preguntas que me iban surgiendo se fueron modificando con el avanzar de los textos y se hizo complejo, bueno, sintetizar en unos minutos sin invadir el espacio de diálogo con Fernanda, con mis propias ideas. Pero bueno, lo que quería tomar era estrictamente algunas de las cosas que ella sostiene en esos 4 escritos y algo de lo que me llevó a pensar al leerlos, ¿no? Para compartirlo con ustedes e iniciar el diálogo. Voy a tomar textualmente, Fernanda empieza diciendo: hoy aparece un cuerpo que se enhuella en diferentes modos de ser cuerpo que aún están por pensarse. Yo creo que es muy buena esta posibilidad de pensar la concepción del cuerpo para el psicoanálisis, que resulta, para mi gusto, inseparable de la concepción del sujeto psíquico, ¿no? Fernanda dice: representar nuestro cuerpo es necesario pero no suficiente, pues mientras representamos, un nuevo espacio de no representabilidad aparece. Los cuerpos necesitan continuamente representar lo que retorna de lo inconsciente, lo no representable. Yo estoy de acuerdo en lo que sostiene, pero me pregunto por qué Fernanda habla de cuerpos, ¿no? Y no de sujetos o de subjetividades o de las posibilidades de representación del psiquismo, ¿no? Aquí habría una primera cuestión para definir qué serían los cuerpos de los que habla Fernanda y en qué sentido lo menciona de este modo. Esto nos lleva también a tratar de comprender con qué concepción de sujeto psíquico trabaja Fernanda. Esta sería como una primera pregunta. Por otro lado, Fernanda sostiene que para cambiar el estatuto, esto es textual, ¿no? Para cambiar el estatuto de no representabilidad de ciertos cuerpos que hoy aparecen como preedípicos o difíciles para la clínica en tanto no pertenecen al complejo de Edipo, es necesario pensar sobre Edipo más allá del entramado narrativo que Freud tejió y plantearnos la posibilidad de desmantelar este concepto como central del psicoanálisis para hablar de nuevas formas de narratividad del cuerpo. Acá me resulta fuerte lo de desmantelar este concepto, ¿no? Del Edipo. Me parece que hay que revisarlo, revisitarlo, reconceptualizarlo. Yo misma lo he hecho en mi trabajo de promoción a miembro titular ya hace unos cuantos años, pero desmantelar el Edipo es una afirmación fuerte. Una cosa es que la cultura o el discurso de la ciencia, incluido el psicoanálisis, deba revisar sus mitos y sus metáforas para ampliar su potencia explicativa o cambiarlas por otras que lo hagan mejor. Y otra cosa es pensar que el concepto de lo predípico o incluso lo irrepresentable, lo arcaico o lo que queda por fuera del lenguaje en el psiquismo del sujeto, alude solo a marcas culturales. O sea, creo que son elementos mucho más complejos que solo lo que deviene de la marca cultural. Leticia Glosser, por ejemplo, subraya que los cuerpos, reconocidos y asignados al nacer en el campo de lo femenino o lo masculino por un imperativo cultural, los ideales de géneros transmitidos a través del inconsciente parental y de los otros de la cultura y las fantasmáticas deseantes en el campo de la diferencia sexual
por ejemplo, las teorías infantiles y adultas, entran en relación. En este sentido, habría esa intromisión de lo cultural. Su articulación y o colisión, simultáneos o no, generan su subjetividad sexuada. Estas categorías son heterogéneas entre sí, a la vez son indisociables de las significaciones asignadas por los discursos imperantes. No hay una armonía concordante entre ellas y por eso los procesos de subjetividad sexuada se constituyen en tensión, en concordancia o colisión. Estoy citando a Leticia, ¿no? De ahí la más que frecuente no concordancia entre las fantasmáticas bisexuales, las identificaciones plurales, la contingencia de la elección de objeto y los cuerpos sexuados. La constitución del psiquismo o del sujeto psíquico está marcada por la pulsión y el encuentro primario con el objeto, con el otro, sus pulsiones y sus mensajes sexuales siempre enigmáticos, porque son inconscientes también para aquel que los emite, que es portador a su vez de los mensajes del otro de la cultura. Esa es la dialéctica entre la pulsión y el objeto mediante la cual el entramado pulsional, erótico y tanático funda y deja huella en el psiquismo a través de las identificaciones primarias pasivas y las identificaciones activas que se despliegan con el complejo de Edipo. En este sentido, me parece un poco parcial el modo como la autora alude, junto con Monique Wittig, que el psicoanálisis funcionaría como un dispositivo heterocentrado que instaura heteronormas en materia de sexo, género y filiación. Dice, citando a Monique Wittig, dice, la ideología de la diferencia de los sexos opera en nuestra cultura como una censura, dado que oculta la posición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres bajo una causalidad natural masculino-femenino, macho-hembra, son categorías que se utilizan para disimular el hecho de que las diferencias sociales dependen siempre de un orden económico, político e ideológico. Por su parte, Gail Rubin concibe, estoy leyendo a teóricas queer que me parece que están en consonancia con los planteos de Fernanda, ¿no? Por su parte, Gail Rubin concibe a las interpretaciones del psicoanálisis como parte de un dispositivo de tecnologías que reconfiguran el cuerpo y las relaciones entre los sujetos en un marco histórico y cultural concreto, desvelando el sentido político del sexo, denunciando los dispositivos de normalización sexual y reivindicando las sexualidades periféricas como formas culturales legítimas que además tienen efectos políticos contra la distribución de respetabilidades sexuales. Esto es Rubin. Entiendo que en este sentido, Fernanda alude a lo erotopolítico, y al masoquismo erotopolítico, partiendo de los planteos freudianos sobre el masoquismo erógeno como placer en el dolor. Esa búsqueda repetitiva que genera un exceso se refiere al dolor que la cultura infringe con sus mandatos, imposiciones, engramas, ideales repetitivos y tendencias culturales destructivas. Conviene recordar que el deseo del sujeto no es algo colectivizable. Mientras el discurso político intenta hacer funcionar un para todos, el discurso del psicoanálisis apunta justamente a lo imposible de universalizar, como decía Marcelo, que coincido en todo con lo que Marcelo planteaba, ¿no? Si la política apunta a regular los modos de goce de los sujetos, de ahí el malestar social en lo colectivo y el síntoma a nivel individual, en todo caso, la política del psicoanálisis es cambiar algo de la economía de goce sin pretender gobernarlo, sino elucidarlo. Fernanda en este escrito toma las ideas de Judith Butler en Cuerpos que importan y otras teóricas queer, que analizan el concepto de cuerpo como construcción social cultural, producto de técnicas biopolíticas, de tecnologías de la matriz sexo-género, del discurso médico, la biología, la ciencia, el psicoanálisis entre ellas, que engüellan, como dice Fernanda, y en cierto modo entrampan al sujeto en una exterioridad sobre sí mismo. En este sentido, Butler y Fernanda consideran que todo aquello que queda por fuera de la diferencia sexual y de la heteronormatividad sería considerado abyecto, vil, despreciable o bien invisibilizado como impensable. Creo que es muy importante considerar la diversidad que complejiza la mirada
y vuelve pensable y perceptible lo desconocido. Pero no estoy de acuerdo en que en ninguna parte de la obra freudiana se conciba a la trama edípica como un modelo de legitimación de algunos cuerpos, mientras otros resultan abyectos, expulsados de los límites de la inteligibilidad del aparato social. Mucho menos estoy de acuerdo en que el precio de convertirse en cuerpo en la cultura es adscribirse a un orden androcrático que la trama edípica caracteriza. La complejidad del complejo de Edipo, valga la redundancia, no puede ser reducida. El de Edipo mismo, en todo caso, habría sido el primer cuerpo abyecto. Su nombre, Edipo, significa el de los pies hinchados, porque su padre, Layo, le perforó los tobillos y se los ató antes de abandonarlo en una montaña, porque había recibido una profecía del oráculo que decía que su propio hijo le mataría. En términos de Fernanda, el sadismo erotopolítico del rey que no quería ser destronado, ¿lastimó su cuerpo por temor al destino? ¿Es el sadismo del objeto, en todo caso, lo que inaugura la pulsión de muerte en el sujeto, así como su erotismo inaugura las zonas erógenas y el entramado pulsional? Para el psicoanálisis, el cuerpo no es un dato natural o biológico, sino una construcción imaginaria. La sexualidad tampoco es un hecho natural. Una sexualidad polimorfa, acéfala, sin sentido, sin garantía de complementariedad ni de armonía. En lo que insiste precisamente el psicoanálisis es en ese desencuentro radical entre un cuerpo aparentemente sexuado de forma clara, genitales masculinos o femeninos, y la imposibilidad de encontrar un saber, un lugar seguro y armónico respecto a la sexualidad. No estoy de acuerdo con que el Edipo es la narrativa inconsciente por excelencia con el que el analista interpreta. Usar de este modo como cualquier otro concepto, sería una deformación de la tarea terapéutica del psicoanálisis en ideología, un presupuesto a priori a la experiencia clínica que impide la escucha. Debemos repensar el Edipo, efectivamente, ver de qué modo se considera la conflictiva más allá de las neurosis, porque el complejo de Edipo era el complejo nuclear de las neurosis, no de todo el sujeto humano. El mito de Edipo, como el de Narciso, como la teoría de las pulsiones, tienen potencia explicativa como instrumentos o herramientas conceptuales, como decía Marcelo, pero no deben tapar al sujeto ni a su singularidad. Eros entra en juego no solo como metáfora de la tendencia a la ligadura. Eros es pulsión. La pulsión es una noción psicoanalítica y solamente psicoanalítica. Si por un lado mantiene la fuerza irreductible del instinto, por otro define aquello que la distingue de él, su unión indisociable con la fantasía y su capacidad para diseñar en toda la superficie del cuerpo una geografía de excitación imposible de satisfacer definitivamente. En el humano hablamos de zonas erógenas y cuerpo erógeno, que son creaciones producidas en el encuentro sexualizante con el otro y que no necesariamente coinciden con el cuerpo biológico. Al reconocer que todo el cuerpo puede ser una zona erógena, se estaría poniendo en duda la subordinación del desarrollo psicosexual a la primacía genital. Freud, en 1925, dice que todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición constitucional bisexual y de la herencia cruzada, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y feminidad pura siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Así podemos pensar que Freud confía a la bisexualidad el papel de la estructuración fundamental del complejo de Edipo y que este último es un organizador en el que es puesta a prueba la bisexualidad, siempre doble, positivo y negativo, desemboca en la doble identificación masculina y femenina. Llama la atención que no se mencionen otros conceptos de Freud que complejizan la cuestión y resultan cuestionadores de lo supuestamente normativo. El narcisismo, la sexualidad infantil polimorfa, la bisexualidad psíquica, los aspectos ambivalentes del complejo de Edipo completo y la plena vigencia de emociones eróticas hetero y homosexuales en todo el sujeto. La creación del fenómeno del doble como aquel retorno siniestro de lo abyecto en el sujeto. Se habla del psicoanálisis y sus impases, lo cual está muy bien. Es imperioso pensar acerca de esto. Fernanda tiene razón. Fernanda recorre con idoneidad la evolución de las concepciones de Freud sobre Eros y Edipo y algunos de los debates
con sus discípulos y detractores. Cabe considerar también los desarrollos del psicoanálisis post-freudiano teórico clínico en sus diversos esquemas referenciales y del psicoanálisis contemporáneo, que no solo aportaron otros modos de concebir el Edipo, sino también otros modelos para acceder a la conflictiva narcisista, los trastornos psicóticos, los trastornos límites, los problemas del acto y la impulsividad, la violencia, etc. Si esto tiene efectos políticos, como todo lo humano, también tiene como principal fin contribuir a mitigar el sufrimiento humano y desplegar las posibilidades humanas de crear, amar y trabajar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra Werther de Maruco. Ahora me gustaría que pudiéramos volver a Fernanda Magallanes, a ver si ella tiene algo para contestar, ya que después de todas estas exposiciones tan ricas, me parece que van a tener mucho. Sí, muchas gracias por los comentarios tan brillantes. A mí me gustaría retornar a esto. No quiero decir que todo el psicoanálisis esté impedido por el impas heteronormativo, sino que es esto lo que pone traba mortífera en el sentido de repetición en nuestra práctica hacia una práctica politizante y revivificante, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Como varias de los comentarios críticos al trabajo justo vienen desde ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa con la singularidad? ¿Qué pasa con cuestión de hacer más transitable modalidades de goce? ¿Qué pasa con cada cuestión específica? Quiero como de alguna manera ir paso a paso para ir diciendo acerca de los comentarios. Primero que nada, gracias, porque son comentarios muy brillantes y profundos y los anoto ahora. Me quedé pensando mucho sobre todo, por ejemplo, que con respecto al deseo y con respecto al goce, como habían nombrado, ¿no? Es importante hacer un retorno a estudiar metapsicológicamente de qué se trata deseo y de qué se trata goce de una manera mucho más profunda, ¿no? Porque justo ese es uno de los conceptos que al ser imposible de universalizar, como nos decía Sandra, bueno, esa puede ser una perspectiva, ¿no? Pero viéndolo como desde otras perspectivas metapsicológicas, quizás ese mismo deseo está ya unificado como a la trama edípica. Entonces, me parece que sí es como muy importante regresar a una revisión muy específica de esos conceptos para tomar partido propio alrededor de qué se trata el deseo y en cada uno y en singularidad, como mencionaba Marcelo, en su propia práctica, ¿no? En la práctica de cada psicoanalista. Y yo quiero mencionar también en que mi postura no es la de una producción de identidad, ni la de el diagnóstico de identidades. Tampoco estoy de acuerdo en eso, ni en el diagnóstico de personas que se dedican a estudios, sean cuales sean, en este caso los LGBT. ¿Por qué? Porque justo el psicoanálisis, como yo lo concibo, y aquí estoy muy de acuerdo con ambos, en que el psicoanálisis va más allá de esta, o sea, no es solamente hacer esta crítica, ¿no? Esta crítica es parcial, definitivamente, es solo una parte del psicoanálisis, ¿no? Y no quita que que la heteronormatividad está funcionando bastante de base a menudo, ¿no? Pero justo son aquellos conceptos que nos permiten salirnos de los que apuntan para mí a un psicoanálisis más interesante. Por ejemplo, para mí el psicoanálisis no ha de basarse en la producción de identidades, tampoco en la producción de identificaciones, sino que justo se trata, para mí, mi trabajo en el psicoanálisis de pensar cómo estos conceptos me sirven para promover prácticas de libertad, ¿no? En la medida de lo posible. Y cómo es que estos conceptos, cuando se petrifican y se convierten en repetitivos o justamente se empiezan a ejercer prácticas que tienen que ver con producción de identidad, cómo es que podemos sacudirlos y moverlos, ¿no?
porque justo para mí la práctica del psicoanálisis se trata de una práctica de movimiento y de vida, ¿no? Que es por eso que insisto tanto en este masoquismo erotopolítico, ¿no? Ese masoquismo erotopolítico es el que tiende a petrificarnos en una identidad de, ya sea de identidad de analista, ¿no? O una identidad de la persona que va y es observado, pensado, escuchado de cierto modo y entonces se petrifica una identidad. No se trata de eso, justo se trata para mí el análisis de un continuamente estar repensando qué es lo que se está haciendo para promover una práctica de libertad y que se salga de esas prácticas que pueden ser de producción de identidad o que pueden aparecer de pronto, incluso cuando no es propositivo que eso suceda. Ahora, en ese sentido, pensar a las personas que hacen estudios LGBT y pensar síntomas, me parece que no es lo idóneo, ni tampoco pensarlo como las personas trans están en cierta patología, no, me parece que no debe ser así, porque justo estoy a favor de un psicoanálisis que no va hacia la producción de identidades, ¿no? Ni tampoco hacia la defensa de identidades, sino que se trata de una práctica que asume radicalmente un proceso hacia la libertad en la medida de los límites de lo posible, ¿no? Una práctica no identificatoria. Y en ese sentido también estoy muy de acuerdo en esto que mencionabas, Marcelo, de escuchar singularidades y que de eso se trata el psicoanálisis, ¿no? Movilizarlas y a veces las modalidades de goce, si no se pueden movilizar, hacerlas más transitables, ¿no? Y ese hacerlas más transitables, por supuesto que está íntimamente ligado con esta idea de, pues, el psicoanálisis para mí, y creo que también para ustedes como comentadores, por lo que escucho, no tiene que ver con la normalización, sino que justamente tiene que ver con una práctica que alude o que incita a seguir y seguir moviéndose, ¿no? Que es este comentario también que tú retomabas, Alejandra, que yo había hecho, ¿no? Con respecto, con respecto a desmantelar Edipo, es cierto, quizás me gusta esto que apuntas, Alejandra, porque desmantelar Edipo quizás es demasiado fuerte, ¿no? Quizás es imposible, no, ni siquiera tendría una posibilidad, me parece, sino que más bien se trate de transformar, modificar, repensar, revisitar, etcétera. Gracias por eso. Y bueno, también algo más que decías, Alejandra, es acerca de la irrepresentabilidad, que aquello irrepresentable no puede ser pensado solo por vía de marcas culturales. Y eso me parece muy interesante porque justo una de mis inquietudes en esta investigación, al ir investigando acerca de Eros, era por qué Freud, cuando habla de Eros en el ello, aparece de manera pura y por qué asume de inmediato que ahí la muerte impera, ¿no? Y entonces me quedaba pensando justo en ese Eros que tenga que ver con algo que no ha sido significado en mi lenguaje, ¿no? En mi lenguaje no ha sido significado en tanto no alude al erotismo, pero ese Eros como fuerza de vida, ¿no? ¿A qué alude, no? Porque eso tiene que ver también tanto muerte como vida como algo del ámbito de lo representativo. Entonces, justo interesada en esto, ¿no? A mí me interesó mucho el tema de telepatía, ¿no? Y seguramente conocerán este libro increíble de Gloria Leff, ¿no? Pero creo que justo la telepatía, ¿no? En psicoanálisis puede ser, o el concepto de transferencia y cómo Freud pensaba en un inicio, antes de pensar en neurosis de transferencia, la transferencia como transferencia de huellas de la memoria, de una huella a otra, de energía psíquica,
ser algo interesante como para pensar metapsicológicamente más a fondo. Y lo digo una vez más, como un trabajo comunitario, ¿no? Porque a veces se le exige a ciertas personas, por ejemplo, si ahorita estamos hablando Alejandra, Marcelo o yo, qué hicimos o qué no hicimos en nuestro trabajo y qué nos falta hacer. Pero más bien me parece que es como, esto es una práctica que tiene que ser colectiva, ¿no? Me parece que sería interesante que nos interesemos colectivamente dentro del ámbito psicoanalítico en pensar metapsicológicamente qué es el deseo, qué hay con la telepatía, qué hay de eso irrepresentable que no alude a marcas culturales, ¿no? O sea, para hacer un trabajo más a fondo se necesita de todos, ¿no? Eh, y bueno, las cosas que no mencioné acerca de la diferencia sexual, acerca de varios conceptos, esos conceptos sí que los trabajé en este libro que se llama Psychoanalysis de Body and the Oedipal Plot, pero bueno, uno puede hacer lo que puede en unos minutos, ¿no? Eh, Sí, claro, y bueno, además tenemos preguntas y comentarios. Tenemos, ¿le puedo dar la palabra a alguien que está acá presencialmente primero? Abel Feinstein, ¿querías decir algo? A ver si después podemos ir y venir con lo que tenemos poquito tiempo. Bueno, buen día para todos. Un gusto, Fernanda, Alejandra, Marcelo, todos ustedes acá. A mí me pareció muy interesante y, digamos, original poner el énfasis en esta idea de que el yo se forma a través de un proyecto erotopolítico. Vengo leyendo últimamente cuestiones que tienen que ver con el tema del racismo y las teorías respecto de por qué las personas negras resultan eróticamente deseables. O sea, hasta el siglo XIV o algo así, no me acuerdo exactamente, parecía ser que no existía el tema del racismo como instalado. Y a partir de ese momento aparece la idea de que, digamos, las personas negras son eróticamente potentes, pero intelectualmente desvalidas o carenciadas. Y esto tiene que ver con el tema de la esclavitud, obviamente, ¿no? A mí me pareció como muy, digamos, interesante esto que tú planteas de pensar cómo lo erótico va ligado a lo político. Y ahora viene el psicoanálisis. Me llamó la atención lo que decía Marcelo respecto de que el psicoanálisis no tiene, como muy fuerte, no tiene función social. En sí mismo, dijiste, la disciplina psicoanalítica. Yo pensaba, claro, digamos, vos tomás el tema de lo singular o del respeto por la singularidad, como se dijo, y ahí, digamos, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, el tema de psicología de las masas, ¿sí? El tema de cómo funciona la mente en relación a las masas y la aplicación que tiene esto, por ejemplo, para el estudio de los prejuicios en lo social. El tema del prejuicio racial, el tema del antisemitismo, digamos. Y a mí me parece que el psicoanálisis sí tiene como disciplina, quizá me equivoco, pero claro, es lo mismo que decían ustedes respecto del Edipo. Si lo ponemos en términos de deseo y vemos solo deseo, entonces es extremo lo singular. Ahora, si yo digo psicología de las masas, durante mucho tiempo se habló de escritos sociales de Freud, podríamos decir otros tantos. Entonces, mi inquietud va por ese lado porque me parece que tendemos como a tensar, digamos así, quizá en aras de hacer una presentación. Bueno, como dijeron recién ustedes, es muy difícil en pocos minutos, digamos, decir todas las cosas que uno quiere decir. Y respecto de lo heteronormativo, para mí es una discusión súper interesante. No tengo, digamos, no tengo suficientes elementos como para hablar de si eso está en Freud o no está en Freud, porque es una discusión que la vengo escuchando hace mucho tiempo, pero sí puedo decir el efecto que tiene durante muchos años la práctica del psicoanálisis en muchos pacientes. Y en muchos pacientes lo he escuchado
que el psicoanálisis termina o ha terminado, quizá estos últimos años ha cambiado bastante eso, ha cambiado, digamos, esa tendencia a la heteronormativa. Y de hecho, el Edipo positivo es Edipo, no, pero también está el Edipo negativo. Positivo es lo hetero y Edipo negativo es lo homo. ¿No es ya raro que haya esa discriminación entre positivo y negativo? Querido a lo hetero homo. Bueno, sería para largo, te felicito, Alejandra, Fernanda y Alejandro y Marcelo. Gracias, Abel. Cristina Rosas. Bueno, gracias Fernanda, Alejandra y Marcelo. Creo que han sido 3 exposiciones muy interesantes de las cuales podríamos tomar punto por punto. En primer lugar, agradecerle a Fernanda la participación en esta actividad. Y sin conocernos, es como que Fernanda pudo captar una preocupación que nosotros, tarea científica, tenemos, que es pensar si es posible un diálogo entre el psicoanálisis y las teorías de género. Y Fernanda tomó un camino que a mí me parece muy importante. Es más, ¿dónde lo ubica? Que lo ubica en Más allá del principio de placer. Parece que este desarrollo de investigación, porque es un trabajo de investigación, que toma Más allá del principio de placer, es muy importante porque, por ejemplo, yo coincido en que tendríamos que hacer una mesa para diferenciar lo que es deseo de goce, que tenemos a veces la tendencia a usar como sinónimos conceptos que no lo son. Entonces, esa posición de investigación me resultó muy interesante y además fue delineando una línea que los que seguimos la actividad del año, que es diferencia y diversidad, vamos viendo, ¿no? Si esa diferencia o esa diversidad la atribuimos a la diferencia sexual anatómica, eso también es Freud, la diferencia sexual anatómica, o a las marcas que deja el objeto en el psiquismo, más allá del principio del placer. Esa vesícula, como dice Laplanche, que puede ser fraccionada por lo pulsional, pero también por el objeto. Coincido con Fernanda y con Alejandra y con Marcelo, que creo que coincides en esto, en la práctica que no se apunta a un psicoanálisis que sea una práctica de la identidad. Pero retomo lo que dijo Fernanda, como el tema de que el Edipo, como podría ser cualquier otro concepto, sea como una especie de grilla, ¿no? Como se hace en la orientación vocacional, una especie de grilla por la cual pasan todos los pacientes, todas las narrativas, todos los discursos, y como finalidad del psicoanálisis, la recaptura pulsional, de nuevo más allá del principio del placer, capturada en las identificaciones. Me parece que no es una práctica de la libertad en otro sentido, en un sentido de la libertad como valor, etcétera, sino basado en la recaptura pulsional y puesta al servicio de la pulsión. Entonces, gracias por los aportes, por las invitaciones y bueno, la seguimos. Gracias, Cristina. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Karina Berman, así cuenta un poco los comentarios de las redes. Hay felicitaciones y hay algunas preguntas. Acá Alicia Kilner dice, el problema es con qué psicoanálisis discutimos. Si es la deriva americana, es un camino muy diferente a otras relecturas freudianas. Gabriel Finkilevich pregunta, ¿habría diferentes formas de sadismo, uno ligado a la pulsión de vida y otro ligado a la destructividad? Fuera de lo erotopolítico, abriendo la posibilidad de una enfermedad orgánica o la represión política. Mirta Goldstein, muy buena presentación y excelentes comentarios. Y agrega, pienso que las lecturas cambian y a la vez corren el riesgo de quedar fascinadas por sí mismas.
Edipo es un Edipo o un concepto que aloja varias vertientes: la subjetividad individual, la cultura, lo corporal, la corporal, la sexual y las sexuaciones singulares. Lo político, si lo concebimos como el campo de las transformaciones sociales que intervienen en los sujetos, requiere de una concepción de sujeto y de constitución de la sexuación simbólica. Bueno, varios muy buenos. Y pregunta Liliana Pérez, dice, los prejuicios del analista pueden ser una de las resistencias al análisis más importantes. Es un comentario. Algunas lecturas de Freud han sido contaminadas por los prejuicios. Y una felicitación en YouTube, que es Esther Romano, felicita a Alejandra y a la mesa. Dice: Alejandra, sinónimo de franqueza, sin eufemismos, claridad expositiva y toma de posición que no elude el peso de lo ideológico. Bueno, acá Alejandra tiene una fan. Los demás muy bien también. Bueno, muchas gracias, Karina. Y me gustaría que, si tienen ganas de dialogar un poquito más, si Fernanda quiere contestar algo de esto que fue escuchando. Sí, Antes que nada, algo más que decía Alicia Kirchner al principio de la mesa. Eros no es tan autoconservador. Una pregunta. Solo somos parte de un plasma inmortal. Bueno, no sé si es pregunta o comentario. sí, con respecto a eso, a esa pregunta o comentario, justamente hablo de dos formas en las que Freud está pensando Eros. En un inicio, sí, parece como un plasma que tiende a la vida, ¿no? Pero en cuanto se corporeiza, es erotopolítico, ¿no? Y no está libre de. Entonces, en ese sentido, ¿no? A mí me interesa también esta pregunta de si hay diferentes formas de sadismo, uno ligado a la pulsión de vida y otro a la destructividad. Para mí no podemos pensarlo así por ahora. Quizás haya respuestas donde se pueda pensar así, si vamos a en la lectura de Freud, ¿no? O propuestas nuevas. Pero por ahora, ¿no? Este sadismo siempre, una vez corporeizado, va del lado de vida y muerte al mismo tiempo, ¿no? Y esa es justo la problemática en la que insisto, ¿no? Si el cuerpo está ligado a vida y muerte al mismo tiempo, ¿cómo superamos esa destructividad, ¿no? Me gusta mucho esta puntualización que se hizo alrededor del prejuicio, en donde se menciona que hay varios prejuicios por parte de analistas, y también iba por ahí el comentario, uno de los comentarios que hizo Marcelo, ¿no? Que hay prejuicios de los analistas y que eso no se puede comparar con la teoría psicoanalítica per se o con el psicoanálisis per se. Pero para mí mi posición es distinta en el sentido de que me parece una postura de responsabilidad radical asumir que estamos llenos de prejuicios, en tanto somos cuerpo. ¿Y a qué me refiero con cuerpo? También hablando de lo que se preguntaba Alejandra con respecto a por qué utilizo cuerpo, porque el cuerpo erógeno es el cuerpo psíquico, ¿no? Es la psique. Y me parece importante siempre estar mencionándolo como cuerpo, porque si no, se olvida del psicoanálisis que existe el cuerpo a veces. Yo creo que una posición como radicalmente responsable es asumir que estamos llenos de prejuicios y que la teoría, no solo la psicoanalítica, sino que toda la historia de la ciencia está llena de prejuicios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la violencia patriarcal es estructural, por ese simple hecho, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hacernos cargo continuamente de los prejuicios. ¿Cómo? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo si este cuerpo que está plagado de un erotismo que es erotopolítico, pues está íntimamente ligado a los prejuicios de los malestares culturales? ¿Cómo salirnos de eso, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo también que en este proyecto que se menciona de revisar los conceptos sean también revisados no solo de acuerdo a lo que dijo un autor, sino que también sean revisados críticamente
asumiendo que ahí va a haber un prejuicio, tanto de nosotros como lectores, como de la lectura en sí. Y bueno, también agradecer mucho a Abel Feinstein con respecto a sus comentarios. Yo estoy de acuerdo con cada uno de los que puntualizó y me sirvió mucho esto donde él dice, el yo se forma a través de un proyecto erotopolítico. Exacto, eso es lo que he estado queriendo decir ya en palabras así como Lo dijiste, dice dadas, Abel. dadas. Gracias, sí. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Ujú. Muchas gracias, Fernanda. Marcelo Tollos, ¿querías agregar algo? Sí, puede ser. Después Alejandra Maruco, si tenés ganas, también. No, algunas reflexiones de varias cosas interesantes que surgieron. Creo que la preocupación metapsicológica de Fernanda, cuando dice que nos tenemos que dedicar mucho a la cuestión del goce y el deseo, también Cristina que lo decía algo de eso, me parece que es muy subrayable. Digamos, Freud en Tres ensayos, 1905, planteaba lo que en el apartado que se llama el problema de la satisfacción, en el sentido que no le cerraba ya allí con su teoría de las pulsiones del momento y del aparato psíquico, porque había satisfacciones que no tenían que ver con la descarga de tensión, sino con la carga de la tensión. De ahí él vislumbra algo que después tiene mucho que ver con lo que Lacan teoriza como goce, y evidentemente creo que está abierta todavía el análisis metapsicológico de estas cuestiones. Es cierto que no hay un solo psicoanálisis. Alicia Kirchner decía, bueno, depende con qué psicoanálisis dialogamos, pero en relación a los temas que estamos viendo hoy, sobre todo los que tienen inscripción o repercusión cultural, sobre todo puntualmente con respecto a la normativización de los sujetos, a la heteronormatividad, creo que hoy las escuelas psicoanalíticas confluyen saludablemente a una posición que no es normativizante. Estuvo acá el que hoy es el presidente de la IPA dando una charla respecto de esto y tenía una posición claramente no normativizante. Entonces creo que sí hay diferencias, pero hay algunos aspectos centrales muy importantes en los que me parece que nos estamos poniendo de acuerdo. Y respecto a lo que decía Abel, de esa afirmación que yo hago de que el psicoanálisis no tiene una función social, creo que él tiene razón, que tiene alguna intención de generar una tensión, una polémica, porque yo creo que evidentemente se puede deconstruir esa afirmación. Si yo digo, por ejemplo, que Freud fue el autor del primer cuerpo disidente, que es el cuerpo erógeno, planteó el cuerpo erógeno, y yo creo que el psicoanálisis ha tenido una incidencia importantísima en todos los movimientos actuales de respeto de las subjetividades y de la posibilidad de mostrar las distintas formas de goce, y el psicoanálisis lo ha tenido. Ahora, creo que la incidencia social que tiene el psicoanálisis es por añadidura y por la participación sobre todo de los psicoanalistas en determinados espacios de la cultura, que es tan saludable que eso ocurra, y no en la generación de sus conceptos. Yo creo que la cuestión de psicología de las masas, el padre totémico, son ensayos que hizo Freud, como los que a su momento pudo hacer Lacan con la topología, por ejemplo, para darnos herramientas para él mismo poder pensar lo que estaba creando y para darnos algunas herramientas a los psicoanalistas para nuestro trabajo. Yo lo veo fundamentalmente así y como no como un aporte a la sociología. Creo que Psicología de las Masas no es un aporte a la sociología, es un texto que se llamó Escritos Sociales y de los que aprendemos mucho y tratamos de aplicarlo de algún modo los psicoanalistas en nuestro trabajo. Pero sí, bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por lo que trajiste. Y Alejandra Maruco, ¿tenés ganas de decir algo? ¿O? Y yo que quiero ser muy breve porque me gustaría escuchar a los que tienen la mano levantada, Mirta e Hilda, pero Sí. lo que quería decir es que en principio quiero pedirles, si fui un poco vehemente, debe ser la fiebre, les pido disculpas a Fernanda especialmente. Nos encanta, nos gusta mucho.
Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con que hay que revisar nuestras herramientas conceptuales, estoy totalmente de acuerdo que hay que relativizar nuestros relatos y mitos de origen. Estoy de acuerdo en que, como decía Cristina, no se puede trabajar como con una grilla, porque eso es una grilla edípica o una grilla de cualquier índole, porque eso está en contra de nuestro trabajo analítico. Y también hace muchísimos años, en el marco de COWAP, hicimos una reunión sobre los prejuicios del analista en relación a estos temas, y creo que una situación, además de revisar las herramientas conceptuales, es tener siempre presente la necesidad del análisis de los analistas, ¿no? Que tienen que vérselas con su propia conflictiva inconsciente respecto a su propio cuerpo abyecto y a su propia irrepresentabilidad de algunas situaciones. Entonces, en eso estoy de acuerdo con Fernanda. También estoy de acuerdo en esta discusión sobre la función social del psicoanálisis. Creo que hay una función social del psicoanálisis. A mí me gusta pensarme como un profesional de la salud, y pienso que el psicoanálisis, en tanto terapéutico, cumple una función social, más allá de si es aplicable en otros dispositivos o trabajo en el territorio, como se suele decir. El tema de la función social también creo que es importante. Y hay algo que se resiste también, ¿no?, de nuestros debates conceptuales acerca del binarismo mente-cuerpo, no solamente femenino-masculino, mente-cuerpo, ¿no? Por eso yo preguntaba cuál era el concepto de cuerpo al que se refería Fernanda, porque hablamos, ella me lo aclaró bien, pensaba en el sujeto como cuerpo erógeno, pero también el Congreso de la IPA va a ser sobre la mente en la línea de fuego, como si hubiera un cuerpo sin mente o una mente sin cuerpo, que creo que es todo otra polémica para tratar. Y una última cuestión que quiero decir es respecto de nuestras abstracciones. O sea, a veces la teoría resulta como abstracción, las ideas, las imágenes explicativas que sirven como modelo, ya sea Edipo, Narciso, etcétera, resultan abstracciones. A veces nuestras conversaciones resultan abstracciones. Y yo quise terminar señalando el sufrimiento humano como aquello que nos pone más con los pies en la tierra, buscando algo que dé anclaje en la clínica, ¿no? A mí me parece que la función terapéutica es fundamental. Pero bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por esta posibilidad, y a todos por escucharme. No, muchas gracias, Alejandra. Me parece que había gente que quería hablar, como Hilda, ¿no? Hilda Katz. Sí, Hilda Katz. Y Mirta Goldstein. Bueno, acá Perdón, primero Mirta Goldstein. Bueno, Hilda había hecho una pregunta, después le damos la palabra. ¿Acaso esta propuesta no es erotopolítica también? Pregunta. Hilda y Mirta, por favor, les pedimos brevedad. Mirta Goldstein. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la mesa, la verdad que excelente, y me parece una apertura muy grande a un debate sobre temas que nos implican permanentemente. Yo no voy a retomar todos los puntos, es muy difícil. Me gusta mucho esto de que recién traía Alejandra respecto, yo lo leo así, de no fanatizar ninguna lectura ni ninguna posición, porque ahí sí es donde nosotros optamos por no deconstruirnos a nosotros mismos. Entonces voy a tomar 2 o 3 cositas. El problema de la diferencia sexual. A mí me parece que la diferencia sexual es un operador lógico vacío. Es el operador lógico que nos permite leer que hay lo otro, sin que esto tenga significación definida, preestablecida. En ese sentido, me parece que leer las diferencias, digamos, pluraliza y a la vez permite particularizar a ese operador lógico, que es, por supuesto, abstracto, conceptual. Respecto de algo que se dijo del deseo,
Freud hablaba del sentimiento vital. Es lo que nos es necesario para la vida y para Eros, ¿no? Esto me pareció también lo que traía Abel respecto de esta diferencia entre, lo voy a decir así, puede ser, acuerdo en mucho con lo que dijo Marcelo, que el psicoanálisis no tenga función social, pero eso no quiere decir que no tenga una intervención político-social. En ese sentido, me parece que es válida una diferenciación, ¿no? Porque la intervención político-social puede ser ética o no serlo. Y ahí sí tendríamos que repensar todo el tiempo la ética psicoanalítica. Y después respecto de lo heteronormativo. Yo entiendo todo el problema de lo heteronormativo, estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos también que lo heteronormativo es el referente respecto del cual podemos sentar posiciones de diferencia. Cuando en un momento la homosexualidad, ¿no?, se contraponía a la heterosexualidad, era porque la heterosexualidad era concebida como normatividad. Lo que quiero significar, más allá de que estemos digamos, de acuerdo con una posición o con otra, es que siempre la diferencia respecto de un referente tiene que quedar medianamente fijo, sin fanatización, para poder hacer una lectura diferencial. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente dentro del psicoanálisis. En ese sentido, es bienvenido este diálogo, ¿no? Es decir, nos basamos en lo que dice el otro para poder sentar un criterio diferencial. Gracias, Mirta. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, así le damos la palabra a otras personas también. Ahora Hilda, ¿no? Hilda Katz. Sí, Perdón. sí, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, yo quería hacer referenciarlo, ¿no? De que de acuerdo a lo que sabemos, cada individuo responde a un mandato biopolítico de la época en que vive. No se puede pensar al individuo aislado. Por lo menos esto lo decía Castoriadis y también Marcelo Viñar. No pensamos más como psicoanalistas al individuo aislado de su entorno y que de alguna forma estamos respondiendo a mandatos biopolíticos de la época. Lo que propone Fernanda también responde a un mandato biopolítico de esta época. No sabemos bien por qué o qué es lo que puede traer, pero también responde, porque Castoriadis argumenta que incluso cuando vivimos en sociedades liberales aparentemente muy diferenciadas, en las cuales grupos de individuos de diferentes estratos sociales valoran cosas distintas, esos mismos individuos tienden a retraerse de lo público, pero esas diferenciaciones son también una creación social. Somos creaciones sociales, no nos olvidemos. Somos un producto histórico contingente que afecta a cada fragmento de nuestras vidas, a pesar de las diferenciaciones, a pesar de la especialización del conocimiento, por supuesto, y la privatización de la ética individualista. Hay significaciones sociales que compartimos y que nos permiten referirnos a esta sociedad como un todo de relaciones interrelacionadas. Incluso esto que estamos hablando, todas las prácticas, significados, valores, están inmersos en un amplio entramado de las significaciones sociales imaginarias. Entonces no nos olvidemos de esto, que todo eso que damos por sentado también responde a mandatos biopolíticos, incluso todo esto que estamos discutiendo ahora. O sea que quería hacer un llamado de atención respecto a esto. Muchas gracias. Bien, hay muchísimas preguntas y yo se las quedaron grabadas, así que también se las vamos a transmitir a Fernanda, porque estamos en tiempo. No sé si seguimos, si hay, me parece que volvemos a Fernanda. Sí, por supuesto, volvemos a Fernanda para hacer un cierre, porque ya estamos más que pasados de hora. Fernanda. Okay.
Gracias, Hilda. A mí me gusta poner el énfasis justo en eso, es que no es que estemos solamente afectados por lo social o afectados por la historia, sino que una vez más, como lo puso Abel, es el yo se forma a través de un proyecto erotopolítico y en ese sentido estamos íntimamente ligados, ¿no? No hay diferencia ahí entre el afuera y el adentro, de alguna manera. Y me gusta con estos argumentos que hizo Mirta, pensar en la posibilidad de un proyecto incluso de investigación para más adelante, en donde la pregunta es si el operador lógico de la diferencia sexual es una vía de significación o es una función estructural o es una función estructurante, ¿no? Creo que puntualizar de alguna manera ese proyecto de investigación y poder revivificarlo puede abrir a muchas de las preguntas que justo ocurrieron el día de hoy, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho la participación. Gracias por esta mesa. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Muchas gracias a Marcelo Toyos, a Alejandra Maruco y bueno, por supuesto a la Secretaría Científica. Gracias a todos y todos los que participaron.